Bueno, para mí el confort es el equilibrio perfecto, la suma de fuerzas, tanto negativas como positivas, igual a cero. Cuando el confort va asociado a un objeto, llámese un sofá, para conseguir un objetivo que es descansar, pues a eso se le llama comodidad. El confort se puede relacionar con muchas experiencias, pero si esta experiencia resulta agradable, se refuerza la relación entre el objeto, el sujeto y el objetivo. Esta experiencia se puede hacer cotidiana y llevar a otro tipo de experiencias. A mí, sobre todo, la palabra confort me sugiere lo que los alemanes dicen gemütlich. Gemütlich es una palabra que de difícil traducción. Quizá lo que el diccionario nos dice es acogedor, ¿no? Pero va más allá de lo que es acogedor. Yo recuerdo que mi abuelo, cuando estaba a gusto en su casa, con su cerveza, tranquilamente sentado en su butaca, pronunciaba esta palabra, pero lo pronunciaba sin estar en conversación con él, como algo de decir, qué a gusto estoy, qué bien me siento, ¿no? Es esa especie de situación idílica, ¿no? Donde confluyen una serie de sensaciones, y a mí siempre me ha dejado, esa palabra siempre me ha dejado como como que tiene esas diferentes aceptaciones, ¿no? Bueno, el confort es, desde el punto de vista del hábitat, es un concepto que aplicamos a cuando los espacios al final transmiten felicidad. Hay ciertos espacios que por su formación, su conformación, nos transmiten sentimientos, nos transmiten alegría, luminosidad. El confort es como un plus más allá, que al final es transmitir felicidad. ¿Cómo se vive la comodidad? Pues seguramente tendríamos que proporcionarla en base a los resultados con el pasado. La comodidad se ha ido mejorando a través de los años. El relleno del sofá antiguamente se hacía de crin, posteriormente de arpillera, después arpillera con muelles, hasta que llegó la goma espuma. Digamos que el avance de las técnicas y de la materia prima ha hecho que la comodidad o el confort se midiera un poquito en base a cómo iban pasando los años, iban apareciendo nuevas técnicas, ¿no? Creo yo. También se puede medir la comodidad en base al uso del objeto. La comodidad es generar buenas soluciones en cuanto a conexión de espacios, circulaciones, orientación, continuidad. Para mí, eso es parte del confort. Es el que en los interiores, en aquellos espacios donde vivimos, existan el mínimo de accidentes, ¿no? Eso para mí es, quizá ahí entra en juego una parte, dijéramos, espacial, pero también una parte de sensaciones, ¿no? Siempre buscas, en nuestro trabajo siempre buscamos la sensación de espacialidad, de amplitud, de una buena entrada de luz, de espacios muy permeables. Yo creo que está ahí un poco, está ahí todo esto de lo que es confortable, ¿no? Bueno, la comodidad creo que es un término mucho más subjetivo. El confort también, ¿no? Pero podríamos decir que la comodidad varía según el individuo, ¿no? Yo creo que la comodidad está más asociada al uso del equipamiento y de todo esto, ¿no? El confort es un concepto mucho más amplio que recoge más el espacio, y la comodidad es más cercana al objeto y al uso, la interacción de las personas con los objetos, ¿no? Ahora, cuando te sientas a trabajar, hay sillas que tú mandas sobre la silla y no la silla sobre ti, ¿no? Entonces, pero al final creo que es algo como muy subjetivo si nos apartamos un poco de esa ciencia ergonómica. La domótica es fundamental y nos ha hecho mejorar en calidad de vida. Para mí el diseño es una arquitectura a pequeña escala que bueno, pues que esto convertido a otra
dimensión, a la gran escala que es la arquitectura. Si se tratara con el mismo mimo y con el mismo zoom que se trata el diseño a pequeña escala, pues sería muy interesante y podríamos darle una respuesta a la sociedad mucho más satisfactoria que la que tiene actualmente, ¿no? Habría que hacer ese ejercicio, ¿no?, de mimar un poquito más las cosas para la sociedad. La domótica para nada es el sumum del confort. Desgraciadamente, la domótica muchas veces la gente no es capaz de tener en cuenta que es una herramienta. Las herramientas uno puede utilizarlas de muchas maneras, ¿no? A veces hay un alarde excesivo de utilizar la domótica cuando en muchas ocasiones lo que hace a veces incluso es complicar. Hay generaciones que la domótica la han tenido presente toda la vida y otros pues nos la hemos encontrado en una fase de nuestra vida, ¿no? Y quizá al final es un poco esa balanza, ¿no?, de ver hasta qué punto es necesario utilizarla o no. Hombre, que la domótica sea el sumum del confort a mí me chirría, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver la domótica y el confort. Es decir, el confort lo puede alcanzar, bueno, ahí tenemos la literatura, como Heidegger en su cabaña o Thoreau se sienten súper confortables en esos espacios. No tiene nada que ver con el confort para mí, es más tal vez con la comodidad, sí, que son conceptos que parecen lo mismo, pero yo creo que expresan cosas muy diferentes, ¿no? Porque una casa puede estar llena de domótica o de comodidades, pero no ser confortable. No sé, solo las imágenes que han sacado de la casa de Trump, solo hay que verlas, pues no sé si alguien diría que eso es confortable, ¿no? Hay veces que, según dice Chávez, digamos que sabemos resolver las cosas pequeñas y estropeamos lo grande. Y esto es un error tremendo, ¿no? Yo creo que es importante que sepamos hacer uso del confort correctamente y, por supuesto, la comodidad. Por ejemplo, te diría cómo ha ido evolucionando los coches, cómo han ido evolucionando los móviles, cómo han ido evolucionando los trajes incluso de los astronautas, ¿no? Esto, claro, pasa a ser una cosa vital para la evolución, ¿no? No creo que esto sea ni exagerado ni nada, no sé, fuera de lógica, ¿no? Pero ya te digo, lo pequeño es lo que realmente sabemos mejorar, pero cuidadito con lo grande que hay que respetar, ¿no? Yo creo que a veces el utilizar un exceso de tecnología en momentos puntuales sí que puede debilitar ese confort, esa mecanización que a veces intentamos introducir al máximo. Que yo a priori soy al contrario, siempre estoy muy atento a las novedades, me gusta además utilizarlas. Hay que tener en cuenta que a través de lo que ha sido la historia de la evolución del espacio doméstico, toda la tecnología inicialmente eran soluciones que quedaban siempre en la superficie, que siempre quedaban visibles, y es más, era un argumento de venta el tener una serie de artilugios dentro de la casa que en algunos casos, la mayoría de los casos, facilitaba esas labores. Pero hoy en día es un poco todo lo contrario, la tecnología es más potente o tiene mucha más, por decirlo de una manera, tiene mucho más enganche cuando queda oculta. O sea, que un altavoz no esté presente, una cámara esté oculta, cualquier accidente de la tecnología que pueda aparecer en la arquitectura interior, que quede oculto. Eso es el máximo hoy de la tecnología, que esté, pero que no la veas. En muchos casos a veces es un lastre, ¿no? Porque creo que se abusa a veces de mecanizar en exceso las viviendas. No, yo creo que el confort nunca puede ser excesivo, porque si es excesivo deja de ser confort. No se necesita, no tiene nada que ver. Una casa puede ser básica y ser muy confortable. Solo hay que acudir a, no sé, a los grandes maestros arquitectos como Barragán o Ser o Siza
y esas casas son completamente confortables. Es decir, yo creo que el confort se puede alcanzar con muy pocos medios. Es un tema más de proporción y de iluminación y de aireación y de materiales y de texturas. No necesita tecnología. Es posible que si en un momento dado nos encontramos en esa zona de confort llamada jaula de oro, en la que intentamos estar todos, si en un momento dado no sabemos salir de ella, puede ser contraproducente para nosotros y en general para la evolución y para descubrir nuevas cosas, ¿no? Nuevas técnicas, nuevas tecnologías, y eso yo lo considero un poquito excesivamente cómodo, egoísta, si estamos capacitados para hacerlo, ¿no? La palabra confort no aparece prácticamente hasta el siglo XVIII. Lo que entendemos el confort cuando empiezan a intervenir los tapiceros dentro de la casa, se empiezan a hacer asientos donde aparece tapicería con muelles que tienen una cierta adaptación a lo que es la forma del cuerpo humano, ¿no? O sea, las tapicerías es algo que tiene 300 años, no tiene más. Y eso para una parte de ese confort era muy importante, porque los asientos eran auténticamente eran superficies rígidas. Y en el momento que aparece la tapicería, hay un cambio cualitativo en lo que es el confort, ¿no? No, yo nunca creo que el confort es contraproducente. Probablemente lo que confundimos el confort es con ciertas tecnologías que se están incorporando al hogar o al hábitat, y me recuerdan un poco la película de Tati, ¿no? Con la casa de Monocle. Es decir, ciertas ironías de que a veces tengamos que ser esclavos de esa tecnología. Digamos que el confort está relacionado con la evolución, con prosperar, con salir del entorno en el que estamos metidos siempre, ¿no? y investigar por el bien de todos. Nunca puede ser conformista, ¿eh? Ni mal llamarlo confort por llamarlo de alguna manera como concepto de lujo. No, que va, el confort te lleva para mí a la evolución, de todos. Poder vivir en un espacio creado por uno mismo, con este confort que tanto preconizamos, de generar como espacios muy tersos, sin accidentes, únicamente el mobiliario es lo que acaba definiendo ese confort interior, ¿no? Muchas veces los clientes de entrada te están indicando de que los espacios pues, que son demasiado tersos, demasiado fríos, y al final toda esta filosofía que tienes de cómo debería de ser una casa, para nosotros lo que es el confort. Estás haciendo también muchas veces una labor un poco pedagógica. A veces la materialidad de las casas no tienen por qué definir, o sí que en parte pueden definir lo que es el confort, ¿no? Y yo creo que sí que hay algo de esto, ¿no? De que, en cierta manera, es el conseguir este confort en tu parte más privativa te hace ser un poco más conservador, sin duda. Es decir, lo que nos va a hacer es más esclavos. No entendemos ahora una televisión sin un mando a distancia, o no entendemos que un coche no tenga elevalunas. Y hace 20 años era un lujo. Está claro que la tecnología y la domótica nos hace la vida más cómoda, pero no es más confortable por eso. Lo que nos puede hacer, más que conformistas, más cómodos. Cuando la vida te lo hace todo más cómodo, pues nos adaptamos enseguida, ¿no? Y si ahora subes en un automóvil y tienes que bajar la ventanilla, casi te parece una cosa antigua o rara, ¿no? El confort puede ser para unos un lujo y para otros una necesidad, depende del objetivo. ¿Es un lujo el aire acondicionado en el coche? ¿O es un lujo tener un móvil? Pues quizá esto hace años pudiera ser un lujo, pero ahora se ha convertido en una necesidad, o sea, no podemos vivir sin el móvil. Quizá habría que estudiar un poquito en profundidad las necesidades de esta sociedad en todos los niveles y satisfacerla lo máximo posible con un poco de
de diseño que le ayudaría mucho y con ese factor de magia que a todos nos gusta y que a todos nos gusta disponer de él en todas, digamos, las jerarquías y en todos los sectores. Esto habría que tratarlo de resolverlo desde la sociedad y replantearse la situación actual de otra manera, creo yo. El confort, sin duda, es un derecho, es un derecho. El confort puede llegar a ser un lujo. Pero claro, el sentido de confort que yo puedo tener seguramente no será el de otra persona, ¿no? A mí, a veces, la experiencia de trabajar con distintos clientes, con distintas percepciones de lo que es el confort o de lo que es el lujo, a veces entra un poco en conflicto, ¿no? Porque tienes un sentido de... para mí el lujo para mí casi seguro es el espacio, es disponer de espacio. Y quizá no tanto de esa materialidad que tanto les preocupa muchas veces. Nos preocupa que esa materialidad tenga... Y caer en los tópicos, en lo anecdótico, utilizar materiales inéditos, para nada. Eso me parece una vulgaridad más que otra cosa, ¿no? El confort es lujo, pero no tiene por qué el lujo ser confortable, ni mucho menos. Es más, creo que hay comportamientos donde se confunde absolutamente estos términos, se confunden. Si el confort es un lujo, para mí no tiene nada que ver. El lujo es otro tema, ¿no? Se puede conseguir exactamente confort con muy poco, con nada de lujo, ¿no? Son conceptos diferentes. La sociedad en general ambiciona esos lujos y tal cuando no son necesarios. Respecto a lo de la vivienda, si es un derecho, pues lo dice la Constitución. Si habla que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda digna, yo creo que en el adjetivo digna ya está ese mínimo confort, la habitabilidad. Que una casa puede tener 30 metros y ser confortable, o tener 300 y no ser confortable. Es un tema más de diseño, de proporciones, de colores, de por dónde entra la luz, cómo está orientada y qué muebles le has puesto, si son los adecuados, si están proporcionados al espacio y al uso. No porque un espacio sea pequeño no va a ser confortable. Es más, al final nos movemos en espacios reducidos. Tú puedes tener una casa de 300 metros, pero tú te vas a mover en diferentes zonas, pero siempre te vas a mover en 10 o 12 metros cuadrados. Por eso no creo que tenga nada... que sea pequeña o grande no es sine qua non de confort o no confort. Pues no creo, pero deberíamos intentarlo para que lo fuera. Y todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y a ser persona, y todo el mundo tiene derecho a ese confort y a que sea sostenible en este sentido, todo lo que se refiere al bienestar de los demás. El bienestar sí que es sostenible a día de hoy, y tanto que lo es, pero muchas veces yo creo que no hay una política real o una política seria y sin fisuras a la hora de acometerlo. A veces es increíble que en países centroeuropeos estén utilizando tanto energía eólica o energía solar, una producción brutal, y países que tenemos condiciones mucho más favorables no las estemos aplicando. Y son soluciones que incluso me atrevería a decir que ya empiezan a tener estéticamente propuestas que no, por decirlo de una manera, no afean estas fachadas o estas cubiertas que siempre antes nos horrorizaba por la cantidad de superficies que tenían que cubrir. Pero lo que sí que está claro es que la construcción se tiene que industrializar y tiene que ser sostenible. Y esa industrialización, o sea, salirnos un poco de ese mercado artesanal que aún sigue, sobre todo en nuestro país, sigue siendo muy, muy potente,
tiene que ponerse al día y buscar soluciones industrializadas, soluciones que acorten los plazos de ejecución y que además sean sostenibles, sean materiales reciclables, que la casa, que efectivamente es el bien donde más inversión se hace durante la vida, a lo mejor no tiene que ser un bien ni tan costoso ni que se utilice en tantos años durante la vida, que sea a lo mejor un mercado mucho más flexible de lo que es hoy, por lo menos lo que yo me imagino, para que también exista esa sostenibilidad, ¿no? Hombre, yo creo que el bienestar tiene que ser sostenible al día de hoy. La sociedad en general se ha dado cuenta de eso y el camino trazado va por esa línea. Si no, vamos a acabar con los recursos y creo que puede ser muy peligroso. Pero yo creo que el sector está en esa línea. Para mí no es un concepto transitorio. No, el confort no es un concepto transitorio. Yo he estado muy presente y es un concepto absolutamente vigente. Yo creo que además es un concepto muy presente sobre todo en nuestra vida profesional. Siempre lo hemos manejado y es algo que de cierta manera tenemos que hacer inevitablemente algo de didáctica. Pero el confort está ahí y es algo a lo que aspiramos todos, es decir, esto es inevitable. El confort puede ser puede ser un concepto transitorio. Bueno, solo hay que ver cómo comían los griegos o los romanos en el triclinium tumbados, que a nosotros nos resulta. Básicamente no hay grandes cambios, pero a lo largo de los siglos sí que podemos apreciar que a lo mejor el confort, como decían los griegos, era comer tumbado y hoy en día no lo entenderíamos. De todas formas, llevamos muy pocos años en que ese concepto de confort ha llegado a la sociedad. Antes estaba solo regido o establecido en las altas capas nobles, incluso que hasta la Revolución Industrial, y la burguesía no se entra a que esos términos o ese objetivo entre en la sociedad, en gran parte de la sociedad, ¿no? No creo, porque tú te imaginas cómo serían los edificios hoy si se construyeran como se construían las pirámides, ¿eh? No sé, si no tuviéramos grúas, si no tuviéramos los camiones que tenemos, si no tenemos los materiales que tenemos, pues yo creo que no es la incomodidad del mañana, yo creo que es mejorar el futuro, pero para bien, ¿no? No sé. De hecho, yo creo que hasta el índice de vida, ¿no? Ha ido aumentando un poquito por nuestra calidad de vida y todo este tipo de mejoras. Y no sé, yo me acuerdo que cuando estuve en Cuba, la media de edad de una persona que trabajaba y que era relativamente feliz y tal y igual, llámese un taxista, estaba en torno a los 50 años. Aquí llegamos a 100, o sea que creo que algunas cosas haremos mal, pero otras yo creo que se hacen bien, ¿no? Porque las cosas evolucionen satisfactoriamente, ¿no? Hay veces que el diseño de forma a lo mejor consciente o inconsciente pierde algo de ese confort. A mí me vienen a la cabeza ejemplos muy claros, ¿no? Del movimiento moderno, ¿no? Esta idea de hacer estos muebles de tubo, de acero curvado, muy fácil de comercializar, donde a veces juegan con tapicería, con médulas, etc. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, una butaca de Le Corbusier que se llamaba Gran Confort, ¿ves? Tenía el nombre de Gran Confort, y la verdad es que era una butaca que a media hora ya no sabías cómo sentarte. Entonces, claro, sí, es una pieza auténtica, es una pieza preciosa de cómo constructivamente está resuelta y claro, a veces está en el límite, ¿no? Entre el confort, objeto, a veces estos objetos que son de autor se convierten en iconos de una época y su función no han sido especialmente destacados, ¿no?
A veces si haces un repaso, ha cambiado la forma de sentarse la gente, ha cambiado la forma de dormir la gente, ha cambiado la forma de actuar dentro de una casa, ha cambiado muy poco. Porque este valor cultural que he comentado antes es muy difícil modificarlo, ¿no? A mí me viene a la memoria un poco en unas conferencias que dio aquí Maldonado en los años 60, hablaba de esto precisamente, ¿no? De que a la gente joven les decía para diseñar, y ponía como ejemplo una silla, que es el gran icono del diseñador, ¿no? La silla, la esencia, la pieza fundamental de una casa, ¿no? Y dice, no partáis de una idea abstracta de un objeto con 4 patas, un respaldo, no, iros a la cosa más disparatada, o sea, para partir desde algo que sirve para sentarse, pero no de algo ya creado, sino abstraerse un poco de lo que tú puedes tener como concepto de asiento, ¿no? Lo que ocurre es que uno revisa o intenta cambiar comportamientos a la hora de enfrentarse a un proyecto del diseño y acaba haciendo o generando propuestas de asiento como se han hecho siempre, un respaldo, un asiento, 4, 3 platas, un patín, pero de ahí no es difícil salir, porque no dejan de ser comportamientos que están muy arraigados, ¿no? Puede pasar, porque bueno, evolucionamos y porque el confort también tiene unas raíces sociales, económicas y culturales, ¿no? El confort de los automóviles, fíjate cómo ha cambiado. Cuando venían los primeros coches alemanes con esos asientos duros, ahora los tienen hasta los YouTube. Es decir, que cuando entendíamos que el confort tenía que ser un asiento mullido que te recogiera, hasta que uno aprende que a lo mejor para estar sentado 4 horas seguidas necesitas otro tipo de asiento. Es decir, hay una parte cultural y social que nos acompaña. Entonces, sobre todo el confort de los objetos, ¿no? El confort más genérico al que me refería antes no cambia. Lo que cambia es la comodidad o la ergonomía, ¿no? Antes, probablemente en el siglo pasado, con cualquier banqueta, el 90% de la población, o el 99%, los útiles de comodidad eran súper básicos, desde una banqueta de madera o 4 patas, un respaldo a 90 grados, y la gente vivía y se sentía cómoda. Claro, lo que pasa es que el ser humano enseguida se adapta cuando encuentra una mejora, ¿no? Aunque básicamente desde los egipcios a hoy las sillas tienen 4 patas, pero sí que esa parte ergonómica sí que va evolucionando, ¿no? Un objeto inútil está fuera de contexto. Punto. Estamos rodeados de objetos inútiles. Yo creo que, en cierta manera, nos acompañan o quedan desprovistos de una función y a lo mejor actúan más como un objeto, como una parte más escultórica. En el mobiliario ha pasado con mucha frecuencia. A veces en unos mercados que han sido estéticamente, han evolucionado poco, ha habido poca introducción del color. Pues de vez en cuando, para activarlo, pues como lo fue a lo mejor en su momento el grupo Memphis, ¿no? Que en un mercado que era demasiado anodino, repetitivo, bueno, pues empezaron a hacer especie de muebles escultura, ¿no? Que quedan desprovistos de esa funcionalidad, pero se convertían en una especie de objetos de colección. Hombre, los objetos inútiles sirven para nada y para todo, porque al final yo creo que el objeto es un elemento que es intrínseco a la humanidad. Es la necesidad que tenemos los humanos de llenar ciertos vacíos, pienso yo. Si vamos a los vestigios de los primeros humanos, lo primero que encontramos son ciertos ritos a nivel arte funerario, esa necesidad. Supongo que la conciencia de muerte nos hace como cierto apego al objeto, con lo cual no encontramos sujeto, diría yo, sin objeto. En todas las civilizaciones podemos observar que siempre hay una canica, un collar, un coche, un rol. Cada uno se ata a lo que quiere, depende de su situación económica. El objeto inútil es fundamental para el ser humano. No sirve para nada y sirve para todo.
Yo diría que es como el alimento del alma, pero creo que son fundamentales, como puede ser el arte o la poesía. Es decir, que es algo que nos acompaña desde las cuevas, ¿no? Esa necesidad de tener que pintar la cueva, ¿para qué? Es decir, yo creo que es algo que sale de las necesidades inasibles que tiene el ser humano, de esas preguntas eternas, ¿no? Hombre, es que el sujeto está sujeto al verbo. No hay una cosa sin la otra. No hay sujeto sin objeto. Yo creo que el objeto es complementario del sujeto, es complementario, sin dudas. Desde mi punto de vista no puede haber sujeto sin objeto. El ser humano necesita atarse a los objetos. Puede ser una foto, puede ser un collar, puede ser... Es decir, es como una forma de reivindicar que estamos vivos, ¿no? Y que hay algo que sabemos que no... Yo creo que encierra un poco el fantasma de la muerte, ¿no? Que sabemos que ese objeto inanimado no va a morir. O sea, y por eso nos atamos a los objetos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta estar rodeado de objetos que no sirven absolutamente para nada más que para satisfacer mi confort visual, ¿eh? Pero no tiene una función determinada, ¿eh? Por ejemplo, aquí vemos todo lo que me rodea a mí, estoy lleno de trastos por todos lados, pero porque me gusta estar arropado y me siento bien con ellos, me traen recuerdos y la verdad es que no sirven para nada, pero me gusta tenerlos. Yo creo que marca bastante. Yo que soy bastante observador, cuando hago alguna visita, a alguna amistad o a una persona que no conozco, me gusta observar un poco el entorno. Y enseguida te das cuenta también donde en los espacios, a veces que hay espacios que sí que lo identificas con el propietario, pero hay otras veces que son absolutamente impersonales, que a mí me parece espantoso. Y a lo mejor en la forma de organizar la persona que ha vertebrado ese espacio está bien solucionado, pero está desprovisto de esa personalidad. Y de hecho yo en mi trabajo muchas veces me gusta implicar al cliente, o sea que en cierta medida el cliente se vea reflejado o se vea protagonista de lo que estás haciendo. Ha habido en algunos momentos gente a veces por falta de tiempo delega absolutamente en un profesional y a mí siempre me espanta, ¿no? Esta cosa de que no quieran intervenir, aunque estos casos cada vez son menores, ¿no? Pero sí que es un reflejo, o sea, la vivienda no deja de ser un reflejo de su morador, sin duda, sí, sí. Yo creo que los objetos, todos los objetos con los que nos rodeamos son los que definen quiénes somos y probablemente por eso los elegimos. Aunque sea de una forma inconsciente o consciente, uno se rodea de lo que tiene cierta definición sobre uno mismo. Probablemente la mayoría de esas elecciones son inconscientes, lo cual para mí no le quita ningún... que sea consciente o inconsciente es exactamente el mismo valor, pero seguro que es lo que nos define, ¿no? La forma de vestir, la forma de qué objetos te rodeas, y ahí están las diferentes culturas en las que ves cierta relación entre cómo se expresan o cómo visten o cómo viven y cómo son. Pues chico, esto es vida, yo no lo sé, esta es mi vida y yo no conozco otra y por eso me gusta vivirla máximo con, no sé, yo ya te digo, haciendo y creando diseños que puedan provocar satisfacción y bienestar a los demás. Para mí, ya te digo que esto es mi vida, yo disfruto de ello. Me siento tremendamente agradecido a lo que se me ha aportado y lo que he aprendido estos 125 años que tiene mi empresa, pues a mí me han aportado mucha sabiduría dentro de este mundo del diseño. No puedo decir nada más, pero la vida es bonita, muy bonita. Esto es vida, esto es vida.
Yo creo que además el tema del confort tiene un punto místico, ¿no? Para mí. El confort tiene esta cosa de lo material y de lo divino, ¿no? Tiene esa parte de sensaciones y por otro lado materialidad, por otro lado esa intemporalidad que siempre buscamos, que las cosas no estén muy sujetas a las tendencias del momento, ¿no? Hombre, esto es vida cuando se consigue el confort. De todas formas, a nivel social, por mucho que nos quejemos de esta sociedad y que debemos de quejarnos, la sociedad capitalista occidental ha alcanzado un nivel de vida muy confortable. Solo hay que ver las estadísticas de la esperanza de vida, ¿no? Es decir, ahora cualquier persona como yo de 60 y tantos parece, no te puedes explicar cuando hace 50 años una persona de 70 o de 65 años parecía un anciano. Es decir, la vida ha cambiado y es mucho más confortable a pesar de todas las cosas que aún están por resolver, ¿no? Y el confort nos ha acompañado durante todos los siglos. Lo que pasa es que simplemente lo acompañaban a las altas esferas de la sociedad y gracias a la revolución industrial, como decía antes, pues ha llegado a una gran masa de población, ¿no? y de aspiración de otras culturas, y por mucho que nos quejemos, pues sí que es vida. Solo hay que analizar cómo vivían nuestros abuelos y bisabuelos y qué carencias tenían y qué dura era la vida, ¿no? Es decir, desde luego en la sociedad occidental sí que se ha alcanzado, podemos decir que esto es bella.